¿Cuál es el objetivo de la nefritis lúpica? Es, por supuesto, lograr que nuestros pacientes se traten efectivamente y con un tratamiento enérgico y eficiente. Siempre hablamos de que la respuesta renal completa está asociada a una larga sobrevida. Este es un paper bastante antiguo, pero incluso más antiguos todavía soportaban esta idea. Y además tenemos claramente en la mente que a partir de que nosotros envejecemos vamos perdiendo podocitos. Si llegáramos a los 100 años, tendríamos la mitad de nuestra carga podocitaria, nada más que fruto por ser mayores. Ahora, cada vez que un paciente tiene un insulto renal, pierde podocitos. Y si este insulto encima se acompaña de una recaída, mucho más. O sea que nuestro paciente no solo tiene que evolucionar favorablemente, sino que no tiene que recaer. ¿Dónde estamos nosotros los latinoamericanos en cuanto a gravedad y frecuencia de la enfermedad? Estamos en el medio, ni tan poco como los pacientes blancos, ni tanto como los asiáticos y los pacientes de raza negra. Ops. ¿Esa soy yo? Y por otro lado, con respecto a la gravedad, por suerte también estamos en un estrato intermedio. Ni una tan buena evolución como los pacientes blancos europeos, ni tan mala evolución como los pacientes afroamericanos. Hoy escuché la charla magnífica de los Apple, pero por supuesto eso estaría relacionado con eso. Con respecto a las guías, me voy a muy cortito porque ya hablaron. ¿Qué pasa con los corticoides? Es claro que los corticoides son drogas maravillosas, pero con muchos eventos adversos. Son los que cambiaron la evolución de la nefritis lúpica, fueron fruto de un premio Nobel en 1951, pero a partir de la fecha aprendimos que son útiles pero peligrosos. Y ¿qué nos muestran a nosotros los trials? El Bliss-LM fue uno de los primeros trials que mostró que un descenso programado y rápido es posible con buenos resultados. Había que tener 10 miligramos de corticoides a los 12 meses, si no el paciente era declarado refractario. Y el Aurora, el descenso era muchísimo más rápido. A los 12 meses los pacientes tenían que tener 12,5. Pero hay que tener en cuenta que acá también hay una pequeña trampa, porque esta medicación, los inhibidores de la calcineurina, tienen su efecto inmunológico, que todos conocemos en relación a liberación de interleuquinas, etc. Pero tiene una acción directa estabilizador sobre el podocito, son drogas antiproteinúricas. Entonces este estudio también pudo lograr este tapering tan rápido con una respuesta proteinuria beneficiosa porque son drogas antiproteinúricas per se. El Bliss, ustedes saben que es una droga que bloquea el Bliss circulante y por ende se altera la posibilidad de sobrevida, proliferación y diferenciación de los linfocitos B. Estas guías, ya mostraron este slide, a mí me encanta porque realmente yo soy muy adepta a usar estas dosis de corticoides. No se necesita para nada empezar con 1 miligramo kilo como hasta hace poco tiempo y esas dosis brutales de metilprednisolona que están asociadas a necrosis óseas avasculares. Entonces, dar un pulsos de 250 miligramos por 3 acompañados de 0,5 de corticoides o 0,3 parece una situación coherente. Este es un paper re actual, pero muestra justamente lo que estaba diciendo. El dar corticoides se acompaña de una posibilidad mayor de respuesta, pero si ustedes se fijan, la posibilidad de eventos adversos serios con respecto a las infecciones y en relación a las muertes, cómo aumenta la curva, que es no plana, pero con un ascenso lento, hasta los 40 miligramos y cómo empieza a ascender rápidamente a partir de los 40 miligramos de corticoides. Entonces está claro que usar más de 40 miligramos de corticoides es peligroso para nuestros pacientes. Entonces tenemos que elegir con mucho cuidado a quién se los damos y sobre todo pensar por qué se los estamos dando. Con respecto ya a la etapa que le sigue a la administración de corticoides, también dijeron salimos por suerte del matrimonio ciclofosfamida-micofenolato. Eso era lo único que podíamos dar. Empezaba con mico, no andaba, pasábamos a ciclo. Y no andaba con ciclo y volvíamos a mico. Y realmente no había muchas opciones. Estas guías nos abrieron
un poco el panorama y nos permitieron agregar otros dos tipos de drogas, los inhibidores de la calcineurina. El estudio del voclosporin permitió que se introdujera a todo el mundo lo que los chinos estaban haciendo hace ya 10 años o más, que eran los estudios multitarget, y el belimumab, que fue el primer monoclonal que demostró ser útil o lograr alcanzar el endpoint del estudio randomizado. Pero entonces ellos lo lograron y es real, esta diferenciación es significativa a favor del belimumab con mico contra el placebo y a favor del voclosporin contra mico más placebo. Las flechas indican dónde serán los endpoints de estos estudios. El endpoint era a los 2 años, el Aurora, el endpoint era al año. Esto es interesante ver dónde se separan las curvas para ver cuándo usamos estas drogas o a quién se las querríamos dar. Si ustedes se fijan, el voclo, la separación de las curvas, prácticamente a las 2 semanas se empiezan a separar. Nuevamente, efecto antiproteinúrico de las drogas. En cambio, el Bliss, a partir de las 8 semanas no se ve ningún efecto, pero la separación significativa es a partir de la semana 24. Entonces, el belimumab no es una droga que actúe rápidamente y a colación del caso que presentaron, el rituximab tampoco es una droga que actúe rápidamente. Esa paciente yo a lo mejor le hubiera dado ciclofosfamida 3 meses conjuntamente el día 1 con belimumab, esperando que cuando el rituxi hace el pico de acción, yo ya lo cubrí con 3 meses de ciclofosfamida, que es una droga noble, barata y también, sobre todo, nos asegura la compliance que nuestros pacientes, que generalmente, al menos en nuestro país, es difícil lograr que entiendan que hoy y ahora es súper importante. ¿Qué pasa con el Bliss-Helén cuando se analizan las subpoblaciones? Bueno, nosotros vemos que todo favoreció al belimumab, excepto en los pacientes que se le había dado ciclofosfamida. No es que le fue peor, no le fue mejor. El estudio aboca que había solo 59 pacientes de los 200 y pico que tenía el estudio, pero también podría ser que la ciclofosfamida es una droga altamente efectiva. Si la ciclofosfamida no tuviese la toxicidad acumulativa que tiene, la industria hubiera gastado mucho menos de la mitad de lo que gasta en investigación, porque realmente es una droga eficiente, pero por supuesto con toxicidad acumulativa y que uno debe usarla en los pacientes que ahora ya sabemos que tenemos que usar. ¿Qué pasa con respecto a las clases? Demostró ser útil sobre todo en las formas proliferativas. Estuvo genial que incluyeran a las clases 5 puras y no mostró ser útil en las clases 5 puras. Y esto otra vez se acompaña con qué pacientes mostró ser más útil. En los pacientes que tenían proteinuria menor a 3. Justamente los pacientes que suelen tener mayor proteinuria son los que tienen una forma una clase 5 pura o una membranosa pura. Entonces, un paciente que tiene una clase 5 pura y un síndrome nefrótico, el belimumab tal vez no sería una droga para iniciar si es que uno piensa iniciar con un triple esquema como se propone en las guías actualmente. ¿Qué pasa con respecto a la función renal? Realmente el belimumab es una droga que protege la función renal, ya sea cuando se evalúa la caída del 30%, del 40% del filtrado glomerular. Fíjense que la protección es 4 veces mayor en el grupo que recibe beli contra el grupo que recibió placebo. ¿Y qué pasa con las recaídas cuando uno evalúa el belimumab? Realmente fue significativo y favoreció el grupo que había recibido beli contra el grupo que había recibido placebo, y acá también en las clases 5. O sea que si bien no logra mayor respuesta el número de pacientes con clase 5, sí los protege de que recaiga. Y esto obviamente se acompaña con la experiencia que había en LES extrarrenal, ya desde hacía muchos años que los reumatólogos lo utilizan, donde también se ve que protege de la caída extrarrenal, y porque el belimumab es una droga con una
una acción extrarrenal también importante y significativa. ¿Qué pasa con el voclosporín? El Aurora 2 mostró que el filtrado glomerular se mantiene estable durante no solo el año, que fue el Aurora 1, sino 2 años más. Por eso las guías dicen que uno puede usar inhibidores de la calcineurina con seguridad hasta 3 años, que es lo que mostró el Aurora 3. Ahora, ¿qué pasa con el Aurora 2? Perdón, yo estoy en el futuro. El cambio, ¿qué pasa con el voclosporín y los flares? No, el voclosporín, si ustedes ven, la posibilidad de recaída con el voclosporín contra el placebo no fue diferente. Entonces, en cuanto a protección de recaída, los inhibidores de la calcineurina no tendrían un lugar. De nuevo, un paciente que viene de varias recaídas, si yo quiero administrarle otra droga, tal vez no sería la droga ideal para seguirla y mucho menos por un largo periodo. ¿Qué pasa con los eventos adversos que tiene el voclosporín? La glucemia no mostró alteración como sus otros hermanos, el tacro y la ciclosporina, y así tampoco la hipertensión. Fueron semejantes tanto en la rama activa como en la rama placebo. Y con respecto a la proteinuria, la diferencia se mantuvo estable todo a lo largo del tratamiento y fue significativa. Y el estudio es interesante porque dice que una vez suspendido el voclosporín, esta diferencia se mantuvo. Pero acá hay una pequeña trampita, lo suspendieron durante solo un mes. Entonces, hacer una conclusión de lo que pasa con los inhibidores de la calcineurina un mes después me parece osado para hacer una conclusión tan radical. Podrían haber dicho que a corto plazo no se vio recaída en la proteinuria, pero decir que no recaen una vez suspendido, tal vez me parece que es un poco engañoso. Con respecto a qué pasa, la doctora... en un congreso el año pasado, Liz Lightstone dijo que el Aurora, el voclosporín, enseñó al mundo a usar tacrolimus. Y que es real, porque ¿qué hizo el voclosporín al aprobarse? Incentivarnos a todos a usar más tacrolimus, que es lo que tenemos a mano y que es muchísimo más barato. Pero recuerden que el tacro no es el voclo. Este es un trabajo también muy reciente de 200 pacientes seguidos durante 7 años y fíjense la caída del filtrado que ocurrió en pacientes tratados con tacrolimus y además cómo estos pacientes presentaron una elevación significativa de la hemoglobina glicosilada. No vieron diferencias en cuanto a las lesiones cardiovasculares ni la dislipemia, pero no pensemos que el tacro es el voclosporín. Al tacrolimus lo tenemos que seguir tratando con el respeto que tratamos a los inhibidores de la calcineurina toda la vida. Ojalá que el voclosporín baje de precio o sea accesible, al menos nosotros en la Argentina todavía no lo tenemos. Y ya entrando en el terreno de la investigación, el anifrolumab, todos los pacientes que tienen lupus, el 80% más, tiene aumentado el interferón, por ende es un target interesante. Este es un estudio que hicimos hace unos años con el doctor Brad Robin, son pacientes de nuestro hospital de Buenos Aires, donde medimos a nivel tisular el interferón al momento de iniciar el tratamiento y al año. Y se ve cómo los pacientes completamente respondedores disminuían la señalización para interferón. En cambio, los pacientes no respondedores no solo no lo disminuían, sino que lo aumentaban a nivel tisular. O sea, esto sería un sustrato tisular del por qué el anifrolumab, que es un bloqueante del interferón, un antiinterferón, tendría lugar en la terapéutica del lupus. Y esto ya es el estudio TULIP, el IRIS, que es el fase 3, está en este momento en curso. Este es un estudio que falló. Sin embargo, dio pie al fase 3. ¿Pero por qué falló? Esta es la rama placebo y este era un fase 2 que tenía 2 dosis de anifrolumab, una dosis más baja y una dosis más alta. Cuando se hizo el estudio, el análisis del estudio, se comparó el promedio con la rama placebo y no dio significativo. Pero cuando compararon la rama que había recibido una dosis alta
de anifrolumab con respecto a la rama que recibió micoplacebo sí fue significativo. Entonces, el estudio actual, el IRIS, es una mezcla de las dos ramas de este estudio. Empieza con 900 miligramos durante 3 meses y al cuarto mes la infusión ya es con 300 miligramos. ¿Qué lógica tiene esto? Ellos dijeron que los pacientes que tenían mucha proteinuria o proteinuria perdían anifrolumab por la orina y por eso esta parte tan plana de la curva donde no hubo diferencia. Están esperando que al empezar con una dosis alta y después bajarla, lograr esta diferencia significativa y que la droga alcance el endpoint. Esta droga lleva ya el 50% de pacientes reclutados y yo creo que va a seguir reclutando rápido porque al ser una droga que está aprobada para el lupus extrarrenal por la FDA, en la Argentina por la ANMAT también está aprobada, hace sencillo el reclutar pacientes en este estudio. El Nobility, el obinutuzumab, el OBI es un anti-CD20 humanizado, es una droga muy prometedora, bloquea los CD20 en toda la clona B que manifiesta estos receptores y produce la lisis de estas células. Este estudio, el fase 2, mostró una diferencia significativa. El estudio, el endpoint era en la semana 52 y fíjense cómo el endpoint se alcanzó, pero las ramas continuaron separándose más allá de la rama de la semana 52. Y lo mismo les muestro, porque esto mismo es lo que pasa con el rituximab. Fíjense cómo recién a partir de la semana 24 se comienzan a separar las ramas. O sea que ahí es donde la droga realmente empieza a ser efectiva. O sea, si yo tengo una extracapilar difusa que necesito ya mismo y hoy apagarle esa necrosis que está habiendo a nivel de los vasos, esa vasculitis, tengo que asociarle al OBI o al Rituxi o al Ocre, al que sea anti-CD20, una droga que actúe rápido y que en ese caso, a mi juicio, todavía sigue siendo la ciclofosfamida, que pueden ser 3 meses. ¿Qué es lo que se hace con las vasculitis en realidad? ¿Qué pasa con el obinutuzumab? El OBI, el fase 3, es el Regency. El Regency ya se sabe, los que participan acá en este estudio se mandaron cartas a los PI, este estudio dio positivo. El fase 3 dio positivo, próximamente va a salir la publicación. La diferencia del endpoint alcanzó una diferencia significativa, no es tal vez la que uno esperaba, es alrededor del 15%, pero bueno, logró el endpoint y la droga va a ser aprobada. Esto sí es interesante cuando uno compara el OBI contra el Rituxi con 2 infusiones. Fíjense la depresión que produce de CD20 al año. 94% de depresión de CD20 contra 45% del rituximab. O sea, es una droga mucho más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Tiene mayor penetración celular y sobre todo tiene no tiene citotoxicidad dependiente de complemento y tiene mayor citotoxicidad dependiente de anticuerpo, mayor lisis. Y lo que tiene también es que no tiene todos los eventos adversos que produce el rituximab por no ser una molécula quimérica y ser humanizada como es el Rituxi con respecto al OBI. Y el OBI disminuye los eventos renales desfavorables como hace el belimumab, la recaída, la posibilidad de muerte o la posibilidad de duplicar la creatinina a largo plazo. Sí, también fíjense cómo son muchos menores las posibilidades de falla al tratamiento, de doblar la creatinina o de muertes, es mucho más favorable a favor del OBI contra placebo, o sea que sería una droga comparable en ese sentido con el belimumab. Ya estoy pasando a otra droga, el ianalumab, otra droga anti-B. Esta droga, este es el fase 2, que era un estudio de LES extrarrenal, que tenía un endpoint que se comparaba la actividad al año, y fíjense cómo la actividad o la respuesta era significativa a favor del IANA con respecto al placebo. Este estudio daba la posibilidad de administrar a los que fallaban
el ianalumab y fíjense cómo al administrárselo los pacientes respondían. Este estudio dio pie al fase 3, que es el estudio Sirius, y también está en fase 2 el no renal, y en este momento está en curso. El mecanismo de acción de esta droga es sumamente interesante porque bloquea el receptor BAFF y por otro lado también bloquea a los células B que también expresan los receptores para CD20. Al bloquearlos produce la lisis de estas células por un mecanismo relacionado con toxicidad dependiente de complemento, o sea que tendría un mecanismo anti-B dual. Ya terminando, todos vimos que el bortezomib, que es un antiproteosoma, el estudio en lupus falló. En este momento está en curso el estudio PALISADE, que es el estudio que está estudiando qué pasa con el cetomizumab. El cetomizumab es un bloqueante de los inmunoproteosomas, o sea, bloquea los proteosomas, pero de las células inmunológicas. En los macrófagos hace que no se liberen las citoquinas, lo mismo produce en los linfocitos T y lo mismo produce en los B. Es un bloqueante de la inmunidad desde sus primeros estadios a su mayor diferenciación con la liberación de autoanticuerpos. Este estudio en este momento está en curso, está detenido porque hubo dos eventos adversos que están en estudio y veremos si el estudio continúa o no. Y ya para terminar, que es lo que está muy de moda y en la boca de todos, si es que va a cambiar el futuro del lupus y de la nefritis, que es la terapia con CAR T-cells. Uno le hace la aféresis de al paciente, estos se tratan con ingeniería genética, se les introduce el receptor, el Chimeric Antigen Receptor, que va a salir como un ejército armado directo a reconocer las células que expresan los CD19. Ellos van a ir como si fueran realmente soldados con un infrarrojo que va a reconocer nada más que las células que expresan estos receptores y los van a liquidar. Y ustedes fíjense acá cómo se ve cómo los CAR T-cells suben en cuanto y inversa la curva es la depresión de linfocitos B. Y que cuando uno aplica esta terapia, ¿qué pasa con los autoanticuerpos? ¿Qué pasa con el complemento? ¿Qué pasa con la proteinuria? ¿Y qué pasa con el SLEDAI que reúne tanto la actividad renal como renal? ¿Será el futuro o no será el futuro? Hay más de 20 estudios en curso en el mundo, 10 están en China. A mi juicio y personalmente quiero ver qué pasa, sobre todo con los eventos adversos en estos pacientes, porque son pacientes que realmente se quedan sin inmunidad. Ellos dicen que se resetea totalmente la clona B, ya hay algún reporte de recaída, o sea, no todo lo que brilla es oro, sino yo creo que el futuro del lupus no es una droga, sino que van a ser varias drogas y tratarse para cada paciente. Todo lo que mostré recién sería resumido en ese gráfico, pero ahí con todas estas drogas que están en estudio y todos los protocolos que vienen dando positivo, no se alcanza más del 50% de la respuesta. O sea, seguimos estancados en ese 50% de respuesta. O sea, que hay algo del riñón que sigue escapando a estas terapias y por eso yo digo que tal vez el futuro de la terapia no es una droga y que las guías nuevas ofrecen esta posibilidad de empezar con la triple terapia. Yo estoy muy de acuerdo que nosotros tenemos que empezar con la pirámide invertida. Nosotros dábamos mico, si el mico no andaba le poníamos ciclo, si la ciclo no andaba le dábamos rituxi, si el rituxi no andaba pensábamos y tal vez vuelvo a la ciclo. A lo mejor hay que empezar en los pacientes, como la paciente que ustedes mostraron, no esperar que esa cicatriz se estabilice y no decir pueblo con mico y que pase. No, le doy ciclo, le doy rituxi y una vez que le di el rituxi, veo si sigo con rituxi,
pero lo paso a mico y a lo mejor ya no quiero darle más Rituxi y puedo seguir con mico y Beli para moverme en un terreno más seguro. Lo que tenemos que empezar a pensar es que el tratamiento tiene que ser dinámico, no atarnos a un solo tratamiento y que cada paciente va teniendo momentos y pensar que la recaída del paciente, eso también lo estudiamos a nivel molecular con el paciente Brad Robin, un paciente que recae, hicimos el estudio a nivel molecular de varios pacientes, no recae con el mismo perfil inmunológico. Eso de decir, respondió al Rituxi y ahora va a responder al Rituxi hace 2 años, no. Esta recaída es totalmente distinta y eso se ve a nivel de lo que expresa el paciente a nivel molecular. Hay que tratar de ver a nivel de la histología, a nivel de los marcadores clínicos, a nivel del historial del paciente y lo que es seguro para el paciente y empezar con lo que necesita el paciente en ese momento y estar dispuestos a ir cambiando. Y ya les digo, la pirámide, como hacen los oncólogos, de a mucho e ir sacando para que el paciente quede, si se puede, con una sola droga en el tiempo. Y esto es, me puse medio a pensar qué es lo que yo haría, a lo mejor trataría de empezar siempre con un triple esquema, si el paciente tiene un síndrome nefrótico, todos sabemos que la proteinuria es deleteria per se, la proteinuria es tóxica, entonces darle un inhibidor de la calcineurina para sacarlo rápido del estado nefrótico, si el paciente a los 3-4 meses ya no está nefrótico más, a lo mejor seguir solo con Beli, con mico, o bien empezar con micro y Beli. Si no cae un 25% a los 3 meses, puedo pensar en otra alternativa, cruzar las combinaciones. Ahora, si el paciente a los 6 meses no respondió nada, lo consideraría resistente. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, ver alguna de las combinaciones, si no las usamos, Rituxi, o mejor dicho, ahora Obi, si se aprueba, Beli más Rituxi, o si no use el Voclo, pero pensar en esto, yo saben que me encanta biopsiar y soy medio obsesiva con eso, pero un paciente que no responde a los 6 meses a nada, hay que ver también qué pasa a nivel renal, porque recuerden, y eso va a ser mi otra charla, que nosotros basamos qué es lo que pasa en el paciente con la proteinuria, y la proteinuria es engañosa. Y después les voy a comentar algo de las semilunas, por lo que dijeron que el paciente con semilunas en 25% anda peor. O sea, siempre cuando un paciente anda mal o genera duras, biopsiarlos, porque la esclerosis da mucha proteinuria. Entonces ese paciente que estamos considerando refractario al tratamiento, a lo mejor es un paciente que tenía una nefritis muy severa y en ese momento tiene un 50% de glomérulos en oblea y más que declararlo refractario, lo que le tengo que dar es el micofenolato con dapaglifosina y no condenarlo a más venenos que a lo mejor termina muriendo séptico. Pero este es un flowchart que me pareció interesante y también algo que proponen las guías es que cuando uno no sabe qué hacer con un paciente, un estudio randomizado es siempre una buena opción porque ofrece una terapia no ensayada. Muchas gracias.